bien, seguimos acá en Hora y 30 y nos acompaña ahora el presidente del Partido Libertad Popular, partido que ya está inscrito y puede participar de las siguientes elecciones, el señor Rafael Belaúnde. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, gracias por invitarme. No, gracias a usted por acudir, porque en la medida en que son ustedes ya un partido inscrito, deben tener posición acerca de cosas importantes que están ocurriendo en este momento en el escenario político. Empecemos por lo más saltante de los últimos tiempos, el indulto al expresidente Fujimori. ¿Cuál es la posición de Libertad Popular al respecto? A ver, como es un tema que viene de hace tanto tiempo, ¿no? Fujimori ha estado 17 años preso, ¿no? Institucionalmente no tenemos una opinión, yo tengo mi opinión, ¿no? Yo creo que ya... ¿No se reúnen ustedes periódicamente a ver qué cosas están ocurriendo? Nos reunimos todo el tiempo y estamos trabajando todo el tiempo en construir y en plantear un plan de gobierno, un paquete de... ¿Y no analizan la coyuntura política? No, sí. ¿Y no ha merecido esto una opinión orgánica? No colegiada, por ejemplo, tuvimos una con respecto al tema de la Junta. En otros temas hemos sacado nuestro... Ok. Entonces, la personal entonces, ok. No, bueno, yo creo que el indulto es una cosa juzgada, ¿no? Yo creo que a Fujimori le dieron el indulto, uno puede tener la opinión que quiera con respecto... Es esa opinión la que estoy preguntando, esa es la que quiera. ¿Usted está a favor o en contra de que le dieran el...? Entiendo que reconoce que el indulto es cosa juzgada. No, ni a favor ni en contra, le dieron el indulto, ese es un objetivo. Sí, pero tiene que haber tenido una posición al respecto, imagino yo, antes de que ese indulto se otorgase. Yo creo que 17 años es un montón de años y creo que el presidente Kuczynski le dio el indulto. ¿Le pareció bien a usted en ese momento? Sí, me pareció bien. Ok. Sí, me pareció bien. Yo creo que el Perú tiene que mirar para adelante para progresar, no se puede vivir mirando por el espejo retrovisor. Hemos tenido episodios traumáticos, difíciles, pero sobre todo tenemos un reto enorme hacia adelante, ¿no? Entonces, el señor cometió delitos, en algunos se allanó a varias acusaciones fiscales, el allanamiento de la casa de Montesinos, el tema de la CTS Montesinos de los 15 millones de dólares, en eso él aceptó la acusación fiscal y se allanó, y recibió una condena de 8 años por eso. Y el otro fue sentenciado después de que intervinieron en este proceso la Corte Suprema de Chile, la Corte Suprema del Perú, y ha purgado una larga condena. Entonces, me parece que ya debería pasarse la página. No creo que el Perú pueda suspender su proyecto de vida en función de la suerte del señor Fujimori, que es parte del pasado. Bueno, pero lo que ha hecho Pedro Castillo también es parte del pasado, más reciente, pero pasado. Eso no quiere decir que no miremos por el espejo retrovisor. De acá a 17 años veremos la situación del señor Castillo, ¿no? Ese es más o menos el periodo de amortización es un golpista de los delitos. Y habrá que ver los otros casos, ¿no? Probadamente golpista y presumiblemente ladrón, ¿no? Pero eso, en todo caso, tendrá que ser probado en los fueros que corresponden, ¿no? Así es. Bien, ese es un asunto. El otro asunto es todo lo que está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia. Me dice usted que eso sí lo han discutido y tienen una posición orgánica. Nosotros emitimos un comunicado respecto al tema de la Junta, ¿no? Cuando el Congreso hizo este embate contra la Junta, realmente no había causa grave, ¿no? Y estos mecanismos express querían en una semana tirarse abajo la Junta. Entonces, hay una cultura de los procedimientos express. Primero se aplicó contra PPK, se quiso aplicar y se aplicó después con el Vizcarra. ¿Le pareció mal la manera como se vacó a Vizcarra? No, yo creo que tiene que haber un procedimiento normado, ¿no? Yo creo que en una semana no se puede destituir un presidente, como no creo que en una semana se pueda destituir a la Junta Nacional de Justicia, y como no día para otro la Junta Nacional de Justicia tiene una opinión formada para suspender a la fiscal. Me parece que hemos entrado ya en una dinámica de locura, ya de canibalismo y de suspender y de... Entonces es una vorágine
caníbal de la política. Entonces estamos yendo realmente a una situación, esto puede terminar en una situación pues, muy, muy grave, ¿no? Entonces, ¿estaba mal el Congreso cuando quería investigar y eventualmente En un proceso destituir sumarísimo de una semana, a la Junta Nacional de tumbarse la Justicia? Junta. A entender de ustedes, no había causas graves, había problemas, pero estos no constituían, no eran pasibles no los hacía pasibles de destitución. Lo que pasa es que el Perú, el país, los ciudadanos no pueden ser víctimas de un pleito entre fiscales, en una pugna de poderes entre terceros. Entonces, se tiene que garantizar, sobre todo en estas altas esferas del poder, un proceso que sea predecible, que asegure el derecho a la defensa. Y eso me parece que no ha habido ni en el caso de la Junta, ni en el caso de la fiscal. Y me parece que no existe, no está normado para el caso de los presidentes de la República. Es decir, el día de mañana eligen un presidente y si la correlación de fuerzas es tal, en 2 días lo vacan. Entonces, eso me parece que es un peligro, una fragilidad en la democracia. Es real que eso brutal. no esté, que ese camino no esté señalado hito a hito. Es no así. Está señalado. Y sin embargo está en la Constitución y es un instrumento. Hay que aprender experiencias, por ejemplo, la ecuatoriana, esto de la muerte cruzada, que aplicó Lazo. Bueno, nos vamos todos. Ya, pero eso requiere pues una modificación de la Constitución. Claro, entonces hay modificaciones, claro, hay un entrampamiento. Está bien. Y se va a requerir de varias modificaciones. Ok, y eso tiene que ver con el plan de gobierno que ustedes están haciendo seguramente. La inestabilidad política genera, como estamos viendo, una enorme inestabilidad económica que nos ha llevado a una recesión inútil e innecesaria. Pero insisto, eso, o los argumentos que usted está desarrollando, se deberían traducir en una modificación constitucional, que en fin tiene su tiempo y todo. Los problemas a los que me refiero son problemas presentes. Y si bien esas modificaciones pueden ser, digamos, remedios para que esos problemas no se vuelvan a producir, los problemas están aquí y ahora y hay que solucionarlos. Es sobre eso que le estoy preguntando. Bueno, pero somos un poco víctimas de lo que decía un Congreso que vemos como es, ¿no? Entonces no veo ahí que podamos hacer no hay nada que hacer. Más que patalear. El Congreso está enfocado pues en sus 9.900 soles de bono, en subir el presupuesto 20% para el próximo año, en su aguinaldo, en blindar a congresistas que han procedido de manera ilegal. Muchos sueldos, sobre todo, claro. Hay, digamos, como utilizando esta palabra de moda, hay una casta pues política que se defiende y que quiere. Es como la retórica de Milei, lo de la casta. Están matando la economía. Entonces es como que murió la tía y se están robando el anillo, la pulsera, el collar mientras le entierran. Los dientes postizos. Claro, le están sacando el diente de oro, todo. Sí. Entonces es una clase política rapaz, ¿no? Y el Perú es víctima de eso. Y yo creo que eso ha irradiado y se extiende a la institucionalidad en general en el Perú, ¿no? Lamentablemente. Y al final, este tema que se decía antes, las cuerdas separadas, que el caos político iba por un lado, pero la economía ya no es más así. Bueno, eso ya se terminó y ahora estamos en una recesión absurda porque es innecesaria. Pero ¿qué se hace con los instrumentos que tenemos en este momento a disposición? Es decir, esas son las cartas que nos han repartido y con las que tenemos que jugar hasta que se vuelvan a repartir. Por eso... queda ir ahí a la Plaza de Armas, a la Catedral y rezar. Porque mientras... Esa es la propuesta de Libertad Popular, ir a la Catedral. Que no se le consulte al soberano que es el elector. Pero mientras tanto estamos en un paréntesis en el que nada va a ocurrir, nada va a cambiar, nada se puede... El gobierno no tiene nada que ofrecer. El gobierno tiene... Su único objetivo es llegar o durar todo lo que se pueda. Está dispuesto a hacer todas las concesiones para que eso ocurra. No está en su agenda crecer, relanzar la inversión, y aún si lo estuviera, no tiene la fuerza política, no tiene las ideas, legitimidad, ni las ideas para hacerlo. Entonces, ni la convicción. Esto va a ser así hasta que se le consulte al pueblo. No se lo puede forzar al gobierno, que eso es lo que
Digamos, Pero es decir, hay que gobierno- resignarse a un languidecimiento de 2 años y pico. Y esto va a tener un costo en más pobreza, más indigencia, menores eso mismo. oportunidades. Lo que ocurre es que parte de la cultura democrática pasa también por entender que las elecciones traen consecuencias. Ah, claro. Entonces, esto Que ha la gente se ocurrido haga cargo de su voto. es producto de una elección. Sí. Y estamos padeciendo. Porque la señora no cayó en paracaídas en Palacio de Gobierno. No, Ella era la estaba en el vicepresidente ticket de la de Pedro plancha que Castillo, la lógico. gente ha elegido. Entonces, Ajá. ahora hay que asumir el costo. Lamentablemente, los que pagan la factura más alta son las personas Claro, más pobres. Pero, digamos, siendo cierta la reflexión, no quiere decir que uno elige a determinado gobierno por 5 años y luego se cruza de brazos a esperar que termine el periodo y se vuelva a consultar al soberano. Durante esos 5 años se hace oposición desde dentro y desde fuera del Congreso Sí, para tratar de obligar a quien está en el poder a que haga las cosas que parecen sensatas. No me parece que está usted describiendo No, ese rumbo, sino que está diciendo que hay que ir a la catedral a rezar. No, lo que pasa es que es evidente que hay un Congreso que sostiene al gobierno de turno y hay un gobierno de turno que deja que el Congreso arremeta y haga todas las tropelías que quieran y desmuele a la tía, la deje sin dientes y sin anillos y sin cadenas con tal de que aseguren su supervivencia. Entonces hay una sociedad, hay una especie de pacto tácito por sobrevivir, por supervivir hasta el 2026. Y la víctima de eso Sí. van a ser los peruanos, ¿no? Y en consecuencia, no queda sino, para quien no está en el Congreso y no forma parte de ese pacto, rezar en la catedral. Rezar en la catedral, esperar. En la política, bueno, al menos en la política peruana, lo impredecible al final termina siendo lo determinante, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pero hoy por hoy no hay la correlación de fuerzas, no hay la voluntad del Parlamento de interrumpir este gobierno, no hay la voluntad de la Presidenta. No se trata de interrumpirlo, de que renunciar. enmiende caminos. Pero Para eso, hubo pues esa Sí. posibilidad de adelantar las elecciones a abril del 24. Y eso, ¿quiénes se tiraron abajo esa posibilidad? La gente que decía, no, las elecciones al 2023 a rajatabla, y los que no querían adelanto de elecciones. Entre esos dos extremos boicotearon algo que ya tenía una primera votación aprobatoria. Entonces, las pasiones, la ceguera política también le ha hecho mucho daño pues, al Perú. y entonces, insisto, la resignación por 2 años es lo que nos queda. Y esperar un giro insólito del destino que cambie las cosas. Un giro, que se voltee la tortilla. Que la tortilla se vuelva a hacer como en la canción de la Mi Guerra Civil abuelo, Española. mi abuelo, sí. en las épocas que Fujimori pues tenía mucha fuerza, yo en esos años vivía con él, me decía, no te preocupes, en cualquier momento se voltea la tortilla. Claro, y apareció el video de Curi y Montesinos, ¿no? Claro. Entonces uno nunca sabe, ¿no? Hay que estar preparados, pero la verdad de las cosas es que este gobierno no apareció de la nada. La gente ha votado por esta configuración. El titular está preso por golpista y ladrón presumiblemente, y está la vicepresidenta, pero es la vicepresidenta de la Mismo misma paquete, plancha. claro. Entonces, bueno, Y acompañó el proyecto político durante el gobierno ahora, también. el drama de esto es que tiene un relato en la contracción de las inversiones que el Perú necesita. Esto va a tener una contracción en el empleo, va a tener una multiplicación en el número de pobres. Entonces, es lamentable, ¿no? Sí. Ahora, a propósito de medidas que se toman o se dejan de tomar más bien, toda la situación que ha puesto en evidencia lo ocurrido en Patás, Sí. es también algo irremediable y respecto de lo No, cual eso es un tema está hablando de dejadez. minería. Es un tema de dejadez, de indolencia, ¿no? En los últimos 3 años, Minera Poderosa, que es donde se ha ocurrido... Donde Todo ocurrió el problema de la libertad. Bueno, ahí han salido 24.000 volquetes robándose mineral de la operación minera, por valor de algo así como 2.400 millones de dólares. Patás, pues no es... Hay un solo acceso principal vial, ¿no? Porque los ingenieros, la gente que opera la mina va en avioneta. El acceso es básicamente por Huamachuco.
Entonces todos estos volquetes, 24.000 volquetadas, han salido por ahí. Hay como 6 controles policiales. Entonces, esto solo se explica por o una enorme indolencia o por una enorme corrupción. Ahora, son 2.400 millones de dólares de mineral. Hay en la zona algo así como 40, 42 plantas informales, pero son muy pequeñas. El grueso de este material va a las plantas procesadoras que están en la costa, que están en Trujillo, que están en el norte de Lima, que son están en informales Nazca. también. No, son formales. Son formales. Entonces, Es decir, ¿qué ocurre? La extracción... Cerró, esto es como un asalto, porque ellos entran por un túnel como... Una vez salió esta noticia, hicieron un túnel para entrar a la bóveda de un banco. Eso es igualito, hacen un túnel, entran a la galería y se roban el mineral. Bueno, este mineral lo llevan y como existe esta figura del reinfo... Se lo venden a los reducidores prácticamente. Claro, sí. Y el reinfo es el registro para los mineros informales. Entonces van con su reinfo y no hay forma de acreditar si el material salió de una operación efectivamente amparada legítima, por el reinfo sí. o si es robado. Entonces el grueso de este material es procesado por plantas formales. Entonces es muy fácil lavar blanquear ese... Claro, ese entonces la metal empresa robado, padece esto esos minerales ante robados. la indiferencia de las autoridades. Ok, ¿y qué se hace para despertar a las autoridades? Bueno, ¿O también hay que resignarse ahí? No, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. A ver, desde el punto de vista del procesamiento, se puede hacer mucho para que las plantas que compran este material se aseguren que el material no es robado. ¿No? Yo creo que el tema del reinfo es un limbo. Gente, es digamos, un registro donde uno manifiesta su voluntad para ser formal, pero no hay ningún plazo perentorio, no hay ningún mecanismo y de hecho ni siquiera la legislación permite que te formalices. Entonces es realmente un tópico un limbo, retórico, es nomás. un limbo. Sí. Entonces eso al final ha sido muy perjudicial porque le da una especie de patente de corso a alguien que quiere operar ilegalmente. ¿Han anunciado medidas respecto del reinfo? Las medidas que han ocurrido realmente desde el Congreso es prolongar el reinfo, ampliar el reinfo, ahora quieren abrir el reinfo para meter más gente. Más gente. Sí. Después el Estado tiene que tener un control respecto a las plantas que procesan el mineral. Porque esto es en estricto lavado de activos, están lavando oro ilegal. Entonces tiene que haber un control. Y después lo otro, el Patas tiene una sola salida. Entonces hay que tener control ahí. Entonces, en este caso, a diferencia del tema anterior, sí hay cosas concretas que se pueden hacer. ¿Y cómo se controlar? Bueno, activa al gobierno? Yo creo que ahí, se... por ejemplo, el estado de emergencia sí funcionaría, a diferencia de acá, porque tú puedes poner controles en el camino. El problema es la corrupción. ¿No hay estado de emergencia en Patas? Yo entiendo que sí, ¿no? Pero bueno, en todo el trayecto hasta la costa no sé, pero... Bueno, basta que en el punto de arranque haya... El hecho que 24.000 volquetes han salido y llegan, ¿no? Y todo ese oro se procesa en alguna parte. Y hay países que son mucho más permeables a recibir este oro, ¿no? Que se exporta. Y por ejemplo... Los Emiratos Árabes Unidos, la India, ¿no? Es una situación muy grave porque este dinero aparte financia la política, financia a congresistas, entonces él mueve hoy por hoy más dinero que el narcotráfico, ¿no? Entonces no es un tema menor. Por otro lado, al final la empresa está en un estado de indefensión. No, y además ya está asociado a bandas criminales, directamente criminales, o sea que no es que se han vuelto criminales por dedicarse a la minería, sino que eran criminales y ahora las han contratado para que... En un Estado de Derecho se asume que el Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Así es, ahora, si el Estado peruano ha renunciado a proteger a esta persona jurídica o las personas naturales, quizá habría que ver la manera de que las personas jurídicas y naturales también puedan defender su propiedad. ¿Qué ejércitos privados? No sé, bueno, no sé si a sangre a fuego, pero a fuego aunque sea. Porque
esta gente es víctima de robos O sistemáticos. sea, el Far West ya. Bueno, no por voluntad propia, sino por si el Estado Bueno, la necesidad va a producir digamos, una situación es un así. hecho concreto que el Sí. Estado ha decidido no, Ha abdicado de esas, ha claudicado de esas a su atribuciones, de esas responsabilidad, ¿no? responsabilidades. Sí. y la consecuencia de esto es muy, muy grave, ¿no? Y ¿ves en el gobierno una ventana por la que persuadir a quienes están a cargo de esto? Por ejemplo, el ministro de Energía y Minas, o el ministro de Economía, o el ministro del Interior. No, mira, No. lo que tiene que ocurrir es una reforma integral en el tema de la minería Sí. informal, que tiene que ver con el tamaño de las cuadrículas, que tiene que ver con los derechos de vigencia. Hay una reforma profunda que se tiene que hacer. Pero el problema de Patas es un tema de robo a mano armada. No es un tema de minería ilegal, ni de minería informal, es gente que entra y se roba a balazos y a dinamitazos el mineral. Es un tema de seguridad pública que ocurre. Y las Han medidas tenido que se han adoptado, 72 mandar más incidencias. efectivos policiales, todo eso no es eficaz. Bueno, eso ha sido todo muy reciente, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas, el interesado y el Estado van a tener que ponerse las pilas, ¿no? No basta. Yo siempre recuerdo, digamos, la experiencia de Julio Fabre, padre, ¿no? Que murió, cómo se defendió él de Sendero, ¿no? Y se organizó y no dejó pues que Sendero trunque sus operaciones. Así es. Entonces yo creo que si el Estado abdica en proteger a los ciudadanos de bien, los ciudadanos tienen que también organizarse y reaccionar. Sería lo ideal que el Estado se movilice y actúe, pero no podemos siempre esperar a que sea el papá Estado el que venga a resolver los problemas. Bien, y en lo que concierne a Libertad Popular, ¿cómo va la organización del partido? ¿Los preocupa, por ejemplo, o lo preocupa te preocupa a ti en particular, que Antauro Humala haya logrado inscribir su partido político, aunque él es solamente un militante y no un dirigente, según el jurado? A ver, deja que es, ¿cómo se llama? Acrónimo, ¿no? Sí. Que cada una de Yo creo las que letras con las que empieza el nombre del desde que partido, un partido se forman llama Antauro, Sí. o que la letra es una A, o la letra es una R, o la letra es una K, yo creo que ahí partimos mal, ¿no? Porque los partidos no son una empresa, no son un emprendimiento. Ya, pero ese es un error personal, ¿no? de los Ahora, antauristas. el señor Antauro Humala me parece que sería pues lo peor que le podría pasar. Pero ha al hecho Perú. bien el Jurado Nacional en Bueno, hay un aceptar esa procedimiento que el inscripción. señor ha cumplido, ¿no? Entonces, porque hay una controversia Sí, a propósito de eso. si en los este peruanos deciden mayoritariamente elegirlo, lo tendrá Caballero. el presidente. ¿No? Y la labor de la gente que está en política es persuadir al elector a que tome una decisión racional y acertada. Y eso y para eso está la política, para probarle el caso al elector, digamos, que es que el gran jurado, ¿no? Entonces podemos renegar de Antauro Humala, que es un loco, que es un racista, que tiene ideas que solo conducirían a la miseria. Bueno, pero eso hay que demostrarlo y hay que probárselo al elector, ¿no? Y para eso hay que Y en trabajar. eso están ustedes. Bueno, nosotros estamos viajando, claro, la demagogia y el recurso facilista es un atajo siempre, ¿no? Entonces ese camino nosotros no lo vamos a tomar, ¿no? Nosotros estamos en el emprendimiento de poder explicar qué es lo que hay que hacer y que no es tampoco ciencia nuclear, ¿no? Hay que captar inversiones para poder crecer, para generar empleo, y hay que tener un Estado que actúe en favor de la gente más necesitada. O sea, no es un desafío imposible, ¿no? Hay que asegurar que lleguen las inversiones para que crezca la economía, para que crezca el empleo, y el Estado tiene que movilizar los recursos que recibe en educación, en salud,
cosas. Seguridad. No puede ser pues que en el Perú Sí. la mitad de las postas médicas no tengan un doctor, o que la mitad de las postas médicas no atiendan ni siquiera 10 horas al día. Entonces, todo eso se puede resolver, recursos hay para eso pues, de sobra. No puede ser que el gas no se masifique en la zona saltandina y que alguien que viene del Cusco ve cómo pasa el gas y ellos no tienen energía. Entonces, son cosas Elementales. elementales, ¿no? Elementales. Muy bien. Seguiremos conversando de esto en futuras entrevistas, por Gracias, supuesto, Mario. y de la coyuntura política también, a pesar de que parece que no hay sino que cruzar los dedos Y mientras que las esperar. cosas no cambien así. Gracias al presidente del Partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, por acompañarnos, y vamos ahora sí al Congreso con Jimmy Chinchay.